en lo que tiene que ver con el tema de las exposiciones. Y había anunciado que no, ya lo hicimos, ya tuvimos lo de las exposiciones que van a hacer al final del semestre. Y hoy les había dicho que si había alguna pregunta, algún comentario, sea de las viejas o de las nuevas, que íbamos a tomar un par de minutos de esta sesión para ver. No sé si hay algún comentario sobre alguno de los temas que tienen que desarrollar o algún comentario de los temas que desarrollaron. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Tenía alguna pregunta, algún cuestionamiento? ¿Alguien? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Tienes agua? A ver, ¿alguien tiene algún comentario? No, al tiempo. Al tiempo. Ok, no hay comentario. Bueno, si no hay comentario, entonces podemos iniciar. Ya los temas que nos quedan son pocos, son realmente pocos que vamos a desarrollar. Así que vamos a ver si siempre me gusta tener esta última semana básicamente libre. Y me programo para que así sea, ¿no? Por cualquier cosa que haya quedado pendiente, creo que aquí no quedó nadie pendiente de charla, o sí quedó alguien que estaba pendiente de la charla, de la exposición. No, aquí todos expusieron, así que aquí no hay pendiente, ¿no? Ok, dicho eso, vamos a compartir pantalla. Permítame quitar mi cara fea de aquí, ¿no? Vamos a compartir. Ok, el tema de hoy trata sobre las leyes ecológicas. Hay 4 leyes ecológicas básicas. Estas leyes realmente es un compendio donde a través del tiempo, científicos, estudiosos de la vida, estudiosos de la ecología, de alguna manera han llegado a conclusiones eh, un poco generales, pero que a la vez estas conclusiones se cumplen como leyes. Nosotros, por ejemplo, el científico conoce bien el método científico trata de dar luces sobre cuestionamientos de la vida o cuestionamientos de todo tipo, utilizando una deducción basada en hipótesis, una cierta, una falsa, para determinar que algo es o no es, y llegando a conclusiones, lo cual podíamos enmarcar dentro en el punto, en la cúspide de las mismas entre teorías y leyes. Las teorías se cumplen hasta cierto punto, las leyes normalmente se cumplen, ¿no? Desde el punto de vista científico, una ley es algo entonces que sucede para todos los objetos de estudio, ¿no? O para esos objetos de estudios que se han realizado sobre algo. En este caso, es sobre la vida y sobre los seres vivos, de eso tratamos, ¿no? Dentro de esto, una de las cosas que se busca es determinar el funcionamiento de ver televisión. El funcionamiento de los seres vivos, definir leyes que rigen los ecosistemas, por tanto, al objeto, los seres vivos, explicar la importancia de explicar la importancia de los ecosistemas en función de la transferencia de energía. ¿Y por qué en función de la transferencia de energía? Porque ahí abarca todo. La transferencia de energía obviamente inicia con la alimentación y con la obtención de energía por los autótrofos que proviene del sol, que es un factor abiótico. Ahí inicia, en este factor abiótico, el sol inicia la cadena energética. No la podemos iniciar en los autótrofos. Si no hay sol, entonces no hay energía, por lo menos para nuestro planeta.
y la energía que pudiera quedar de algún remanente de la falta de existencia de un sol, entonces se iría disipando con el tiempo. Por lo tanto, lo que mantiene la vida en el planeta es nuestro astro amarillo, ese que está allá, que irradia nuestro planeta con diferentes tipos de ondas electromagnéticas y luz visible. Dentro de esto, podríamos enmarcar algo, ¿no? Yo de hecho lo pongo así como un punto principal en términos de energía, ¿no? Y aquí está en amarillo, ¿ok? La parte más importante. Todas las plantas compiten por luz del sol, minerales del suelo, el agua, pero las necesidades de los animales son más diversas. Y muchos de ellos dependen de un tipo determinado de alimento, ¿no? Y esto es importante para comprender parte de los objetivos que teníamos allá, ¿no? Determinar el funcionamiento de los seres vivos en el planeta y cómo ellos están regidos por ciertas leyes en la parte ecológica, ¿verdad? En el punto de estudio llamado ecosistema, ¿no? Entonces, esto lo vamos a explicar de una manera muy sencilla, esto de que, del conocimiento, ¿no? Y voy a tomar a un par de especies que todos conocen. Los corales, los alces, por ejemplo. Los corales, obviamente, son un conjunto de miles de millones de seres vivos que unifican algún tipo de criterio de sobrevivencia para sostener su vida a través del tiempo. Y los alces, entonces, a través de la competencia y la adaptación han logrado vivir en ciertos lugares. Ahora, todos tienen alimentos diversos, ¿no? Todos obtienen de algún medio su alimento. Los corales en el mar, de diferentes tipos de plantas, de residuos, etcétera, y minerales que circulan en el agua disuelta. Los alces de tundra del musgo, que está debajo de la nieve entre el hielo. Así que esto es un conocimiento básico de algunas especies que nos dicen que si algo ocurre y cambia esto, podría ser catástrofe. Entre el 80 y el 90, por primera vez el hombre salta, y pese a que ya había sucedido antes lo que eran los cambios en fenómenos tales como el fenómeno del Niño, por ejemplo, resulta ser que no se le había tomado importancia porque el impacto en un ambiente más sano se había reducido o solamente habían, por decir así, pequeñas crestas de aumento de temperatura que al final no tenían un impacto tan negativo porque había suficiente árboles, había naturaleza que podía disimular lo que pasaba, ¿no? Este fenómeno del Niño viene amarrado con periodos de altas temperaturas y en algunos lugares de sequía. Así que es un fenómeno que puede determinar obviamente el crecimiento de plantas y por lo tanto si afecta a las plantas, afecta toda esta red que llamamos vida, ¿no? Vamos a ver. Roxana Cerrut. Roxana, ¿se encuentra? Buenos días. Buenos días, profe. Dígame. ¿Aló, Roxana? Roxana, ¿me Sí, escucha? aquí estoy, profe. Hola, Roxana. Roxana, ¿usted qué piensa? Un grado de la diferencia de un grado de temperatura para más o para menos ¿es significativo o realmente no es significativo? Un solo grado de temperatura. ¿Usted qué piensa? Bueno, creo que sí puede llegar a ser significativo. Correcto. Es significativo. Usted tiene 36
36 grados, 37 grados centígrados de temperatura y con 1 grado ya tiene fiebre. Con 38, todo su comportamiento cambia. Automáticamente usted se ralentiza, usted se siente mal, e incluso si no se cuida y sube otro grado, de grado a grado, entonces vamos a tener un problema bien serio que puede conllevar a la vida. Pero sí, solo cambiar 1 grado de temperatura es muy, muy importante. Para estos años, 1890, 1900, en los 90, 1990, 1980, los fenómenos que atacaron nuestro planeta, sobre todo en la estación seca, en algunas zonas aumentó 1 solo grado centígrado promedio la temperatura de los mares, por ejemplo, ¿no? Esto fue suficiente para que algunos de los bancos de corales más grandes de América Latina, en Honduras, se vieran afectados. Y automáticamente, gran parte de este arrecife coralítico se blanqueció, o sea, se puso blanco. Al ponerse blanco indica que está muerto, falleció, 1 solo grado. Tomando esto en consideración, entonces puedo decirles también que una de las formas de ver o analizar algunas especies que no podemos tomarle muestra de sangre o ver cómo están, el conocimiento de algunas especies, por ejemplo, nos puede decir si una planta está viviendo, está obteniendo todos los nutrientes requeridos, si su desarrollo es bueno o no. Adicional que algunas especies de animales o aves podríamos decir si están sanos. Solo con una observación visual. Y una de estas observaciones visuales es el cambio de color. Cuando usted conoce algo y sabe que un pólipo, por ejemplo, o los pólipos pueden ser naranja oscuro, amarillo vibrante, cosas como eso, y usted los ve que se ponen medio opacos, ¿están enfermos o están bien? Si usted ve un coral cuerna de sapo con un color así como naranja medio, y de repente lo ve medio más amarillo que naranja, o crema, entonces él está mal. Así que los colores nos dicen muchas cosas. Si usted ve una planta y de repente la ve clorótica, amarillenta por todos lados, y no ve colores vivos, usted dice, oh, esto está mal. Al menos que sea un tectona grande, un teca, que el teca es medio opaco, pero si lo ve medio amarillento, está mal. Entonces, hay indicativos, ¿no? Si yo veo la hoja, en vez de la hoja, la parte de arriba, y la veo que brilla, ¿no? Entonces yo digo, esa hoja está sana, al menos que sea xerófita, pero la xerófita nos va a dar cierta sensación de sedosidad, ¿no? Si yo veo un animal con pelaje y el pelaje se lo veo opaco, sin brillo, ese animal está enfermo. Si bien es cierto, hay animales que el pelaje lo tienen diferente, pero el brillo en el color es un indicativo de salud, ¿no? Asimismo, el color blanquecido de los corales nos indica que han muerto, ¿no? Yo tengo de este curso de ecología, tengo más de 15 años de edad, ¿no? Y resulta que yo, al inicio, cuando comencé a hacer mis giras al Parque Marino Nacional Isla Bastimento, lo que nosotros lográbamos ver, nosotros, los participantes de la gira, era corales llamativos, con colores vibrantes, ¿no? Pero poco a poco eso fue cambiando a colores más opacos, colores no tan vibrantes, lo que nos indica que obviamente los cambios de temperatura también lo afectaron, porque también hubo cambios aquí aunque medio. Ahora, hay otras variables. La misma actividad ecoturística, ¿no? El paso de lanchas cerca de los corales provoca un empuje, un esfuerzo en el agua que obviamente puede romper corales como el cuervo de alza. La gente que utiliza y se para sobre los corales. Entonces, hay variables, pero lo cierto es que la generalidad de perder un poco esos colores vibrantes, los colores brillantes que se podían ver, colores vivos, en parte tienen que ver con el tema del aumento de la temperatura del agua, y eso ya aquí nos dice que hay un tema técnico que es limitante, ¿no? Y se acuerdan de los términos esteno y euri. Entonces yo diría que los corales son estenotérmicos, que tienen un rango muy, muy pequeño
para soportar cambios de temperatura. Eso por un punto. Pero la temperatura no solamente daña por sí, sino que la temperatura puede provocar cambios indirectamente, y cambios que pueden ser catastróficos. Para ese tiempo, ese mismo aumento de la temperatura provocó el aumento de la temperatura en zonas de Alaska y zonas de Canadá. Lo interesante, yo más o menos para ese año siempre he tenido la inquietud por el ambiente, y recuerdo cuando leí sobre lo que había pasado, ¿no? La muerte de miles de alces canadienses, ¿no? Y llamaba la atención, ¿no? Porque se hicieron muchos estudios. Cuando bajó la temperatura, cuando subió la temperatura, el hielo, obviamente, pasó de un estado sólido a líquido. Y en este estado sólido a líquido, resulta que permitió que en grandes zonas se formaran pastizales, o sea, que creciera pasto, que creciera hielo. Ahora, yo, por ejemplo, podría preguntarle a Patricia. Patricia Castillo, ¿se encuentra, señorita Patricia? ¿Patricia? Sí, me encuentro, profe. Hola, Patricia. Patricia, ¿usted qué piensa? Las vacas, caballos, etcétera, se alimentan de pasto. Ahora, el alce, que vive en la nieve, etcétera, como dije antes, ahora tiene pasto. ¿Usted qué supone? ¿Los alces debieron engordar o morir de hambre? ¿Por qué murieron de hambre? Si ahora había pasto. El alce es un herbívoro. ¿Patricia? No sé, porque no era lo que comía. No era lo que estaban acostumbrados a comer, no sé. Ok. Su respuesta es correcta. ¿Se acuerda cuando puse allá en el párrafo, que lo puse en amarillo? Los animales se alimentan ¿de qué? De algo un poquito más específico, ¿no? Entonces, en el caso de los alces, resulta que los alces no se alimentan de pasto, se alimentan de tundra, musgo, líquenes, ¿verdad? Y otros, otros vegetales muy pequeños que podían crecer. Ahora, lo que supondría por sentido común es que ahora hay suficiente alimento. No. Ellos se alimentaban de otra cosa. Muchos se adaptaron, pudieron comer, pero la adaptación en un corto tiempo nunca se da totalmente, y por lo tanto murieron miles de alces. Y esa es una realidad del planeta. Por más que nosotros queramos, de alguna forma, vamos a decir, ¿no? Por más que nosotros creamos que algo va a ser beneficioso, realmente hay que ver si realmente el ser humano, los seres vivos están diseñados para alimentarse de eso. Es como el tema de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Pero en este caso, el alce no se alimentaba de eso. Y los corales necesitaban menos temperaturas más bajas. Entonces, es ahí donde estas leyes tratan de comprender un poquito. Miren, no hablamos directamente de las características del ave, sino en este caso de su alimentación solamente, ¿no? Es un factor biológico de que se alimenta. Durante miles de años se adaptaron a obtener el alimento suficiente. ¿De dónde? De estas plantas pequeñas, minúsculas. Ahora se lo cambiaste. Debería haber más abundancia, pero para ellos. Ok, lo que sigue es básicamente una explicación de los niveles tróficos, ¿verdad? Pero el punto en el que quería caer era este: los animales tienen necesidades más diversas y muchos dependen de un solo tipo. Yo lo había comentado vagamente para que en la introducción, pero bueno. Ahora vamos a ver si leyes ecológicas básicas, ¿no?
A partir de todo este estudio de los diferentes ecosistemas, etcétera, entonces los científicos, de alguna manera, ¿qué tenemos? Tenemos algunas cosas que se dan de forma general, pero que se cumplen, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera. Todo está relacionado con todo. Este planeta es una red, ¿verdad?, de diversas cosas. Hay redes de alimentación, hay redes de flujo de agua, etc. Pero todo al final va a llevar las cosas de un lado a otro. Y todo está relacionado. Lo que ocurra en contaminación en Japón, resulta que nos va a afectar a nosotros del otro lado del mundo. Entonces, no podemos decir que lo que yo haga no va a afectar a más nadie. Eso es mentira, ¿no? Si yo vengo y agarro todos los veranos, agarro 3, 4 iguanas y me las como, esas iguanas las agarro y entonces le saco los huevos y los pongo a secar en el tendedero y después me lo como, ok, me comí y listo, una iguana, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar con esta iguana que yo saqué? Estas 2, 3 iguanas, saco una iguana. Ok, simplemente reduzco su población. Pero si todos hacemos lo mismo, entonces resulta que las tenemos en peligro de extinción. Ahora, estas iguanas se comen y se alimentan de una serie de cosas, como cogollos de plantas nuevas, de yuca, de ñame, de melones, etc. Ok. Una de las prácticas, por ejemplo, en el ñame que mencioné, es recortar el ñame, ¿no? Cuando tú recortas el ñame, las puntas, resulta que eso se bifurca en 2 o 3 puntas más. Y entre más follaje tenga el ñame, más tiene hojas para transformar energía y llevarla al órgano de reserva. ¿Y cuál es el órgano de reserva de algunas plantas? Sobre todo los tubérculos, perdón, las raíces. Y entonces tengo una mejor producción. Naturalmente hay especies que ayudan al hombre sin que el hombre se dé cuenta. Cooperan con el hombre sin que el hombre se dé cuenta, sobre todo con la agricultura. Eso significa que cuando hay iguanas en lugares como esto y hacen esto, entonces estas pueden hacer que tengas una mayor producción. Tienes una mayor producción, entonces puedes vender más producto, al final tu economía mejora. Y eso solamente visto desde un punto de vista al azar donde puedan haber iguanas, ¿no? Pero por otro lado, entonces estas iguanas también cuando comen transforman gran parte de esto en su sistema digestivo en abonos nitrogenados. Y entonces cuando tiran así los excretas, que ya sea que caigan en una roca o cerca de una planta, va a tener en efecto entonces una mayor fertilización. Un segundo. Buenos días, presidente. No, de mucha muerte.
Hola. Disculpen. Ay, se fue, no me diga que tenía el micrófono apagado. Hola. Caroline. Buena. Bueno, Eduardo Troch. Eduardo y Caroline. Una pregunta. ¿Qué fue lo último que escucharon de mí hoy? Por favor. Hola. ¿Me escuchan? Am, la verdad no me acuerdo bien, profe. Lo que me acuerdo es que se puso a hablar por teléfono y está hablando sobre esto que tenemos enfrente de la pantalla, si no me equivoco. O sea, ¿ustedes escucharon? ¿Todo está relacionado con lo demás? ¿La explicación de todas las cosas van a ir a alguna parte? ¿Y la naturaleza es sabia? Hola. ¿Tatiana? No, profe, yo creo que nada más fue la primera. Uy, y yo quiero saber dónde apagué el micrófono. No, es que ahorita cuando los estaba llamando, que iba a preguntar, me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Porque como esto está, en la pantalla tengo nada más desplegada la... Ok, uy, he hablado como loco. Oh. Ok, solo la primera, ¿no? Todo está relacionado, eso es obvio. Todas las cosas están relacionadas unas con otras. Las que yo haga aquí va a afectar el otro lado del mundo. Y hay una relación, ¿no? Esto lleva consigo algo que se conoce como el efecto dominó, ¿no? Ustedes han visto un dominó cuando uno los para y antes jugábamos y uno tumbaba a otro. Es eso. Todas las cosas han de parear a alguna parte. Oye, yo que estaba dando una explicación buena, ahora voy a tener que guardarla, ¿no? En este planeta no hay nada que se pierda. Una rama que se cae, se descompone. En la descomposición libera potasio, fósforo y otros elementos químicos. Estos forman el humus. El humus va y se introduce a través del suelo por infiltración del agua. Esto llega a niveles freáticos, flujos base y sale a río parte de ello. Estos ríos entonces llevan esto hasta los océanos. En los océanos parte de estos elementos químicos sirven para alimentar algunos crustáceos, que sirven para alimentar algunos peces que sirven para alimentar a unos peces más grandes que son comidos por tiburones, etcétera, y de ahí hasta ballenas. Y esto entonces lo llevan en sus recorridos a través del planeta, algunas ballenas o cetáceos o algunos tiburones simplemente lo depositan al hacer sus excretas en corrientes como la del Golfo y parte de lo que se murió aquí llegó a Inglaterra. Imagínense. Entonces todo va a parar a algún lado. No hay nada que se quede estático. Normalmente lo único estático es lo que cree el hombre, sus ciudades, sus represas, etcétera, que siempre se mantienen. ¿Ok? De tercero tenemos la naturaleza sabia. La naturaleza no es sabia per se, o sea, que ella nos enseña y nos habla. Sí nos dice de una forma, ¿cómo decirlo? Práctica. La naturaleza recicla, la naturaleza hace un montón de cosas que nosotros hemos aprendido de ella. Yo, por ejemplo, he aprendido bueno, desde hace mucho tiempo que la materia orgánica que se usa en la cocina, por ejemplo, lo que no es grasa, lo que no es aceite, lo que no contenga, por ejemplo, algún químico, cáscaras, etcétera, yo las agarro y las pongo en la planta, en la pata de algunos árboles que tengo, y eso me ha ayudado a mejorar la condición del suelo. Entonces, tengo plantas que florean, tengo algunas algunas piñas, plátano, mango, acaba de florear después de 2 años y medio que lo sembré, y ya tengo frutos de mamón chino aquí en David. Y todo esto se debe a que
he brindado o he mejorado las condiciones edáficas, o sea, del suelo. Y eso nos lo enseña la naturaleza, pero normalmente cuando el hombre interviene, que es el siguiente punto, pasa lo contrario. Y esta naturaleza le tomó transformarse en algo lógico, en algo coherente, millones de años. Al inicio, ¿verdad? Nuestro planeta bombardeado por diferentes tipos de satélites, etcétera, digo de satélites, no de meteoritos, comenzó a formarse. En esta era precámbrica, obviamente la vida era casi imposible, ¿no? Por no decir imposible totalmente, porque se ha descubierto vida en condiciones en nuestro planeta cercano en los polos, donde hace mucho frío, o incluso en donde hay un área de volcanes, ¿no? Así que la naturaleza nos puede enseñar muchas cosas. Durante todos estos procesos, desde el precámbrico a la era cuaternaria o la era del hombre, resulta ser que los cambios han provocado que existan miles de millones de especies. Hoy en día tenemos, si acaso, menos del 10% de toda la biodiversidad que teníamos. Eso nos indica que el 90% de la biodiversidad se perdió en un ajuste para tener algo coherente que se llama vida, que no la tenemos. Cuando entramos a un bosque o vemos un bosque, vamos a ver en el bosque cierta armonía. ¿Quién rompe la armonía? Nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, esto a lo largo del tiempo, esta armonía se concretizó eliminando, quitando, adaptando, compitiendo seres vivos contra otros. ¿Ok? A eso se refiere que la naturaleza ha sido sabia y es más sabia. Nosotros, de hecho, hemos aprendido a utilizar tecnologías que la naturaleza, o a imitar tecnologías que la naturaleza hace. Muchos de los ríos, ¿verdad? Y de las aguas de los ríos, que todavía tienen aguas muy puras, se debe, una, a la cantidad de oxígeno presente en el agua, y dos, a la incidencia del sol sobre ella. Entonces el sol tiene algo. Y hemos aprendido que la radiación ultravioleta y las radiaciones de rayos X esterilizan y ayudan a mejorar las condiciones del agua. Hemos aprendido que cuando hay muchas cosas escarpadas, que se promueve la oxigenación de los ríos, esos ríos tienen agua inclusive más potable que la que tendríamos potabilizada químicamente. Hemos aprendido que en lugares donde hay algunos metales como cobre y plata, el agua que sale, digamos así, en un arroyo, resulta ser un agua que es potable al 100%. Y los estudios demostraron que evidentemente esto sucedía, purificaba el agua. Ahora, esto no es un conocimiento nuevo, ya los egipcios lo utilizaban. Conocí aquí a un señor, un norteamericano, hace unos años atrás, que promovía una forma de esterilizar el agua de la piscina, de purificar el agua de la piscina, sin usar cloro. Y recuerdo que el tema de él era fin de los ojos rojos. Mucha gente le afecta la vista el estar en contacto con el cloro. Y entonces, la forma en que él purificaba era lo que me contaba, lo que está haciendo la NASA, lo que está haciendo la NASA para purificar agua, ¿no? Tienen métodos. Y uno de los métodos que utilizan es la utilización de placas de cobre y con revestimiento de plata para, a través de una inducción eléctrica de bajo voltaje, provocar la muerte de patógenos en nuestro organismo en las piscinas. Pero esto lo utilizaron los egipcios hace más de 5.000 años. Ellos ya sabían y habían comprendido los procesos naturales y biológicos que purifican el agua. Y nosotros ahora lo vemos como una tecnología de punta, ¿no? Algo que ya se había utilizado. Ayer en una clase un participante me pregunta, profe, ¿por qué si se sabía mucho de la tecnología, de la energía libre y todo eso, por qué no la utilizamos hoy en día? ¿Por qué el hombre dejó de utilizarla?
sencillo, ¿no? De una manera, digamos, muy corta, pero concisa, yo tendría que decirle, y le dije, porque no conviene. No conviene. Muchas de las guerras lo que han hecho es extraer tablillas sumerias, han extraído escritos antiguos, etc. Y nadie sabe qué hacen eso, no están en el museo ni nada. Pero sabe que así decían, cómo purificar el agua, cómo hacer mejor una agricultura, cómo menos contaminar. Sin embargo, la energía libre no es negocio para algunos cuantos, entonces eso no lo podemos dar a todo el mundo, ¿no? O no se le da, sí se puede, pero no se le da porque ese conocimiento lo tienen algunos. Y estos conocimientos muchas veces vienen de nuestra propia naturaleza. Del Sol irradia con tanta fuerza y tanta energía a nuestro planeta que nuestro planeta de alguna forma a través del tiempo tiene esa misma cantidad de energía tratando de repeler la energía cósmica. Y tenemos el cinturón de Van Allen, tenemos nuestros campos electromagnéticos, mismos que todos sabemos y que Nikola Tesla de alguna forma logró transmitir energía de un lado a otro sin alarme, ¿no? Usted se imagina que en nuestro planeta, todos en nuestras casas tuviéramos un pequeño generador que obviamente compraríamos inicialmente y que pero no tendríamos que pagar más nunca energía eléctrica. Y que pudiéramos tener, si queremos hacer, por ejemplo, una panadería, queremos tener un negocio, ya tenemos el aire acondicionado y la energía para las computadoras sin costo alguno más que el costo inicial. ¿Eso convendría a alguno? Claro que no. Entonces, eso hay que guardar, ¿no? Y en nuestra naturaleza está todo esto para obtener la energía. Entonces, sí es sabio, ¿no? Pero esto no quiere decir que nos va a decir sobre moral o imitar, ¿no? Porque de hecho a veces la naturaleza no pareciera tan moral, pero sí parece seleccionar, ¿verdad? Y entonces, en esta selección natural, promueve una vida y que los organismos se mantengan en este planeta. Así que no lo esperemos como que nos va a decir. Hay que buscar y hay que aprender de ella, ¿no? Hay que aprender de qué? Del funcionamiento natural de las cosas. Pero nosotros queremos cambiar ese funcionamiento natural. Es más, voy a leer aquí un párrafo a ver dónde... Aquí está. La evolución ha generado organismos y ecosistemas resistentes que pueden adaptarse unos a otros, en una interacción que siempre replica la existencia y la vida. Es de lo que trata la vida. Pero cuando nosotros salimos de lo natural y cuando nosotros cambiamos las normas, entonces ese equilibrio, esa armonía se pierde. Y la naturaleza siempre nos lo ha dicho. Pero nosotros insistimos en cambiar eso, ¿no? Tenemos 4. En todos los procesos dentro de la biosfera, al final tendremos un déficit en términos de materia y energía, ¿no? Considerando que en la relación hombre-naturaleza los cambios son irreversibles y que la biosfera se transforma en la tecnosfera humana. Toda la energía que se consume para producir esta tecnosfera y satisfacer las necesidades del hombre, obviamente, es energía perdida. Vamos a subrayar aquí, ¿no? Que nunca más se puede utilizar para reproducir el sistema. Materia versus energía son necesarias y escasas para el hombre. Y yo preguntaría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era la pregunta que iba a hacer? Alison. Buenos días, señorita Alison. ¿Se encuentra? Oye, cuando ustedes me ven, antes de que Alison conteste, cuando ustedes ven que estoy dando clase, o ya inicié la clase, normalmente yo espero unos minutos para que haya quórum. Pero después, si yo pido un ratito y ustedes ven que yo no hablo, profe, díganle, porque me puede pasar lo que me acaba de pasar hoy, ¿no? No me ha pasado un par de veces, creo que he hablado sí, pero poquito, pero hoy hablé bastante. Y como estoy viendo voy a tener que dividir pantalla, aunque no me gusta, ¿no? Cuando uno está medio cegato, prefiero ver todo lo que está acá. Y de hecho ni la veo, así que creo que voy a tener que dividir porque pensé que tenía el micrófono abierto. Ok. Alison, buenos días, ¿se encuentra? Buenos días, profe. Sí, profe.
Profe, lo que pasó fue que, con respecto a lo que dijo, es que como usted respondió la llamada, creo que todos pensamos que estaba todavía ocupado. No, no, lo que pasa es que le respondí al presidente del club y entonces no había revisado algunas cosas, la verdad que no la había revisado el celular. Y él sabe que los miércoles normalmente no me llama porque sabe que los miércoles doy clase, por eso respondí, porque pensé que era algo importante, la protocolarización de la nueva junta directiva que debo firmar. Pero no, yo terminé la llamada y seguí hablando, pero no sé, creo que me equivoqué. Discúlpeme, como recibí la llamada, por lo que usted me acaba de decir, lo que hice fue que no cerré el micrófono. No, Y cuando profe, sí lo cerró. Se cerró, entonces ya no se escuchó más nada, pues. No, lo que pasa yo creo es que no cerré el micrófono, terminé la llamada y como pensé que lo había cerrado y quedó abierto, cuando toqué lo abrí, pensé que lo abrí, lo que realmente fue que lo cerré y por eso ustedes no escucharon más nada. Entonces yo comencé a explicar la clase, pero cuando le pregunté que abrí del otro lado y entonces pregunté, creo que fue a Soraya, y yo veía que Soraya no me contestaba, y pregunté a Caroline y no me contestaba, entonces el cintillo donde está, yo siempre oculto el cintillo, donde aparece, o sea, si usted ve ahorita mi pantalla, el cintillo está oculto. No me di cuenta, cuando di clic en la pantalla, apareció el cintillo, ahí fue que me di cuenta que me había silenciado. Creo que la equivocación fue mía en la llamada, ¿no? Me enredó la llamada y lo que hice fue cerrarlo. Sí, yo traté de ser breve ahí y listo. Y como no la había cerrado, me equivoqué y lo que hice fue cerrarla al continuar. Ya ahí perdí, ¿no? Y si no pregunto cómo ahorita, no me doy cuenta. Así que sí, discúlpeme, pero si ven que pasa algo así, profe, entonces ya yo, pero no debe pasar, no debe pasar. Pero igual, ¿no? Es por si las no. Alison, estábamos hablando de la tecnósfera humana, ¿no? Y que siempre hay un déficit, o sea, que las cosas que hace el hombre de alguna manera se pierden, ¿no? Usted, yo sé que el tema es nuevo, ¿podría darme un ejemplo de esta pérdida de energía por algo que hace el hombre para satisfacer sus necesidades? ¿Alguna cosa que usted crea que hace el hombre? Hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces allá afuera? Sí, pero tímbalo con un palito. No tire piedra ahí, que ustedes mismos se golpean con la piedrita en el césped. Alison no tiene idea ahorita. ¿No se le viene nada a la cabeza? Creo que no, profe. Ok, imagínense los plásticos. Los plásticos vienen del petróleo. ¿El petróleo viene de dónde? De materia orgánica que a través de millones de años se descompuso y forma el petróleo. Energía acumulada del sol a través de millones de años. Cuando vieron Hong, los que han visto Hong, ese es el término que usan. La verdad que a mí me gusta, ¿no? Energía acumulada, energía del sol acumulada a través de millones de años, lo que hoy conocemos como petróleo. Del petróleo salen los polietilenos y salen los plásticos. Plásticos que utilizamos, desechamos y demoran hasta 150 años en biodegradarse o degradarse. Es estático, pero también es dinámico, porque algunos pueden ser estáticos, enterrados en la tierra, otros simplemente viajan a través de los ríos, llegan a los océanos, forman islas de plástico por todos lados, llegan a algunos peces, se alimentan de ellos, y la tecnósfera humana. En otras palabras, lo que crea el hombre es una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque el petróleo vino de energía del sol. Nosotros lo utilizamos y hacemos plástico, hacemos materia, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso se transforma en un déficit porque esa energía de los plásticos no vuelve. Y si nos vamos a las partes químicas, agroquímicos, etcétera, los utilizamos, van a los ríos, van a los flujos de agua, el flujo de agua los lleva hasta los océanos, y en los océanos, entonces, contamina la flora y fauna acuática.
Eso produce entonces diferentes cosas. La pérdida de la biodiversidad, o que algunas especies como peces se alimenten de algas contaminadas. Y estas algas contaminadas entonces se quedan en el sistema de los peces. Viene un pez más grande, se alimenta de ellos y entonces va a tener su propia contaminación a la del pez que se comió. Viene otro pez más grande, se los come, después viene un tiburón y se los come, y así sucesivamente hay una cadena de biomagnificación. Y de hecho, esa biomagnificación y esos químicos peligrosos que pueden dar cáncer, entonces hay pescadores que agarran estos tiburones y sobre todo, por ejemplo, el tiburón martillo, y lo hacen en filete y le llaman cazón, ¿verdad? Y le ponen otros nombres, ¿no? Y usted en los supermercados los ve con cualquier nombre, menos de tiburón, martillo, ni nada de eso. Y se lo come. Y entonces se está comiendo toda la contaminación de una planta, de un crustáceo, de un pez chico, de uno más grande y del tiburón. Eso se conoce con el nombre de biomagnificación. Al final usted recibe la suma de todos los contaminantes de esa cadena trófica, que usted mismo provocó al producir alimentos de una forma inadecuada y poco amigable con el ambiente. Entonces, todos los procesos, ¿verdad?, van a llevar a una pérdida de energía, ¿no? Es lo que dice ahí. Nuestra tecnosfera, la tecnosfera solo es producida y amplificada por el hombre, no por otra especie. Toda esta pérdida, toda pérdida en energía, ¿verdad?, que no se puede utilizar, es fabricada por nosotros. Así que en todos los procesos dentro de la biosfera, donde interviene el hombre, al final se va a tener, ahí me faltó, donde interviene el hombre, al final vamos a tener un déficit en términos de materia y energía. Ok. Las 11:01. Vamos a dejarlo ahí porque termina a las 11:05 para agarrar el otro tema. Y, oye, ahí me dice, de todas maneras, Alison, no, Alba me dice que quedamos ahí, que quedamos aquí ya explicando la cuarta ley ecológica básica, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Preguntas, comentarios? No hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, como siempre,